Buenas, hoy voy a hablar un poquito de los temas iniciales de Python que estuvimos viendo en la segunda clase, que sería un poquito el tema de variables y números strings y slicing. Primero que nada, voy a aclarar. Como vimos, el profe nos decía que cuando nosotros declarábamos una variable, definíamos una variable, técnicamente no estamos guardando dentro de esa variable el valor, el dato que nosotros le vamos a asignar, sino que estamos creando una referencia a ese espacio en memoria, el cual sí vamos a tener para acceder al valor que nosotros queremos usar. Eh, Esto lo aclaro ahora porque, como bien lo dijo el profe, no es muy correcto decir que lo estoy guardando, sino que estoy creando una referencia a ese espacio. Pero bueno, de acá en adelante en algunos casos que yo use la palabra guardar, sepan que hacemos esta salvedad, lo voy a seguir usando porque quizás a quien está iniciando le cueste todavía acordarse quizás qué significa que nosotros creemos una referencia y quizás al hablar de guardar le hace un poquito es como más fácil de recordar qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero bueno, sepan que ese detalle está, ya se comentó en clase y yo lo voy a usar más por practicidad. Así que bueno, como habíamos dicho, vamos a ver variables. Las variables que vamos a crear justamente es porque en algún momento todo mi código yo voy a querer acceder a algún tipo de dato que lo voy a usar en otro momento. Entonces, para yo poder tenerlo a mano y poder usarlo, necesito guardarlo, entre comillas, guardarlo en una variable. Nombres de las variables, lo mejor es que sean, yo voy a poner ahora nombres que van a ser como número, palabra, string o lo que sea, porque voy a hacer ejemplos genéricos. Pero siempre tenemos que tratar de que los nombres de las variables sean descriptivos para el contenido que van a tener. Por ejemplo, si yo estuviera acá guardando un número de teléfono, más que ponerle número, estaría bueno ponerle número teléfono, en todo caso. ¿Por qué? Porque número puede ser un número cualquiera, y no es lo mismo un número cualquiera que un número de teléfono que quizás tiene determinadas características, porque un número de teléfono puede tener, no sé, determinada cantidad de números o puede tener caracteres especiales como el más que viene por el tema del país, etcétera, no importa. En ese caso sería un string porque un número no podría tener un más, pero me estoy yendo de tema. Lo importante es entender de que nos acostumbremos a que los nombres de las variables sean descriptivos. Otra cosa es la convención que vimos en que cuando yo tengo más de una palabra para una variable en Python, la convención es separarla por guiones bajos. Quizás alguno viene de algún otro lenguaje como JavaScript que quizás está acostumbrado a hacer esto, número de teléfono, que esto sería camel case. Bueno, en Python hay otra convención, así que lo mejor sería que respetemos eso para que cualquiera que lee nuestro código lo haga de manera más sencilla, más fácil. Otra cosa que habíamos visto es tratar de que las variables siempre empiecen con una letra y no con un número, que también pueden empezar con un guión bajo, habíamos visto. Esto es otra cosa porque ven que acá está cambiando, así que tratemos siempre de empezar con una letra, todo minúscula y separando las palabras con guión bajo. Listo, todo esto. Ah, y otra cosita más. Las palabras que yo voy a usar, los nombres que voy a usar para la variable, van a tener que ser palabras que no estén definidas como especiales dentro de Python. ¿Qué significa esto? Le voy a poner un número acá como para que deje de marcarme ese error. A esto lo voy a dejar como número nomás. Por ejemplo, nosotros tenemos una palabra especial que es para hacer funciones en Python, que es def. Entonces, yo no podría agarrar y hacer una variable que se llame def. Ya ven que acá me lo está marcando como que esto es un problemita. No puedo, ¿sí? Entonces, hay palabras que son especiales que nosotros no deberíamos usarlas como nombre de variables. Acá el range me lo está permitiendo, estaba probando porque esto es otra función. A ver, me lo deja. Bien, esto es una función en realidad en Python. Estaba probando eso. Pero bueno, def es una palabra reservada que nosotros la usamos para definir funciones. Más adelante se va a ver. Entonces, esas palabras que son especiales, reservadas, se llaman,
no las deberíamos usar y de hecho no nos va a dejar para ponerle alguna variable. Así que eso, por otro lado, que no sé si se dijo en clase. Así que bueno, vamos a los ejemplos que vimos, ¿no? Una variable que guarde un número, una variable que guarde un string, le voy a poner string igual hola mundo, vamos a ponerle. ¿Y qué más vimos? Creo que no vimos más que esto. Bueno, con estas dos cositas lo que podemos ver es, vimos el input y vimos la función int y la función len. Bueno, tema de las funciones que vimos. Vimos la función print, que era para mostrar en consola lo que yo le envié, ¿no? Una función para que empiecen a familiarizarse, aunque todavía no se vio y que quizás fue un poco abstracto en el momento en que se vio para quien nunca lo usó, es que cuando nosotros vemos una función, lo vamos a identificar muy fácilmente porque tienen esta formita, el nombre de la función, y estos paréntesis significa que la estoy invocando, le estoy dando play, le estoy dando uso a esa función acá, en este momento. Las funciones, vamos a ver más adelante, que pueden o no recibir argumentos. Los argumentos sería el valor que yo le quiero dar a esa función para que use. En este caso, si yo quisiera mostrar este hola mundo por la consola, mi argumento en este caso para el print sería string, ¿sí? Porque yo quiero, este es mi valor real. Entonces, hay funciones que vamos a ver que se pueden invocar con los paréntesis vacíos, que serían funciones que no requieren de ningún argumento, y hay funciones que sí precisan argumentos para funcionar. Bueno, el print, vamos a ver que podemos darle varios argumentos que se pueden usar al mismo tiempo para que nosotros los veamos en la consola. Por ejemplo, acá vemos hola mundo 45. ¿Por qué yo acá puse una coma? Porque cuando nosotros estamos dentro de los paréntesis de la invocación de esa función, si yo voy a mandar más de un parámetro, los parámetros se separan con coma. Distinto es cuando, por ejemplo, vimos la concatenación de strings. Si pongo acá string 2, yo estoy poniendo nombres que no son descriptivos porque mis ejemplos están siendo nada, solamente para ver cosas básicas. Voy a poner hola mundo y acá le voy a poner un signo de admiración. Entonces, habíamos visto que si yo quisiera juntar estas dos palabritas, acá no voy a hacer, no, lo quiero mostrar en otra cosa. Vamos a poner frase, voy a guardar otra variable que junte estas dos. Acá yo no puedo hacer string, la primera, coma, string 2, como vieron abajo en la función print, porque eso funciona, el separar por comas dos cosas distintas dentro de esta función. Cuando yo quiero juntar dos strings, acá uso el operador de suma, la concatenación, y acá estoy juntando estas dos variables que contienen un string hola mundo y un string de un signito. Entonces, si yo vengo acá, invoco frase ahora, porque ahora agarré y la guardé en otra variable diferente, le invoco, y ahí vemos el hola mundo ya con el signo que yo le concatené en esta segunda variable. Entonces, vamos viendo que, como decíamos en un principio, yo defino variables para darle un valor porque yo en algún momento lo quiero usar. Entonces, nosotros no podemos agarrar y poner datos sueltos, como por ejemplo agarrar y poner acá hola, porque esto no está haciendo nada. Esto no, ¿cómo voy a acceder en otro momento a esta palabra si yo no la tengo, no tengo ninguna referencia para llamar esta palabrita? Ahí venimos con el tema de la referencia, ¿no? Yo en estos casos tengo las referencias que yo les di para decir cuando yo precise este signo, voy a agarrar y voy a escribir en vez del signo string 2, ¿sí? Porque es mi referencia para este valor que es un tipo de dato string con un valor de un signo, ¿sí? Ahí tenemos otras dos cositas, tipos de dato y valor. Acá yo tengo un tipo de dato que es un entero, acá tengo un tipo de dato que es string, y el valor es 45, y el valor es hola mundo, y el valor es un signito. Entonces, esas cositas son inicialmente las que vamos a tener que prestar atención, porque hay casos en los que no podemos agarrar y sumar cualquier cosa con cualquier cosa, sino que tenemos que tener cuidado de que lo que estoy sumando sea del mismo tipo de dato. Entonces, si yo agarro y quiero hacer una frase 2 que me sume
este número con este hola mundo, como habíamos hecho abajo acá, no sé si se acuerdan, pero yo había hecho string, coma, porque estamos dentro de la función y estos son argumentos, número, y la función print se estaba encargando de mostrarme por la consola, esto quedó acá, vamos a ponerle cualquier cosa como para que no me haga error. Esto me estaba funcionando, ¿no? Yo estaba mostrando un string y un número. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy dentro de una función. Esta función puede hacer estas cosas. Pero, ¿qué pasa si yo agarro y quiero hacer lo mismo? Y como vimos dentro de cuando estoy en la variable, para juntar cosas uso el operador de más y agarro y pongo número. Vamos a ver si funciona esta cosita que nosotros estamos haciendo. Uy, frase 2. Y ahí estamos en este problema. ¿Por qué es importante que nosotros empecemos a ser un poco más cuidadosos y saber siempre qué es lo que le estamos asignando a esta referencia, ¿no? Porque los tipos de datos tienen que ser respetados. Dentro de Python no podemos sumar strings con números, con tipos enteros, con números. Entonces, eso es lo que me está diciendo acá, que también está bueno que, aunque no sepan inglés o no sepan qué es lo que significan los errores que van a tirar la consola, no importa. Si no sabemos inglés, lo traducimos. Si no sabemos qué significa lo que nos dice, lo googleamos, ¿sí? Pero está bueno que empecemos a tratar de entender lo que nos van diciendo los errores, porque acá, como ven, dice can only concatenate str, que sería el tipo de dato string, not int. O sea, no se pueden sumar string con números, sino string con strings, ¿sí? Eso nos está diciendo el error este. Entonces, bueno, ya vimos un poquito cómo definimos variables, que en Python las tenemos que asignar, o sea, le tenemos que asignar algún dato. El operador de asignación es este igual, o sea, yo no puedo agarrar y poner número y dejarlo así. En otros lenguajes podemos hacer la definición de una variable y luego inicializarla, que sería darle el valor que va a alojar. Bueno, en Python, por lo menos, todavía yo no lo sé, pero como me exige que le asigne algo, yo en este caso tengo que poner el operador de asignación, que va a ser el igual, y darle algún dato. Así que bueno, repasamos ya cómo hacemos una variable, cómo le asignamos un valor, algunos tipos de datos que vimos en clase, que fueron los strings y los números, cómo concatenamos strings, cómo no hay que concatenar dos tipos de datos distintos. Y ahora lo que podemos ver es aquellas funciones que nos sirven para, en el caso de que yo sí tenga que agarrar y concatenar esto y necesito hacerlo, ¿de qué manera lo puedo resolver? En vez de agarrar y yo tener que crearme otra variable, vamos a borrar esto que quedó acá, tener que hacerme otra variable que se llame número, string, igual, y hacer ese mismo, 45, ese mismo dato en string para poder ponerlo acá, que no tendría, string me salió sin la G, bueno, no importa. En vez de hacer esto, nosotros tenemos formas de solucionar este problemita, que es usar algunas funciones que tiene Python. Por ejemplo, si yo quiero agarrar un número que lo quiero concatenar un string, tengo la función str. Esto significa que le voy a dar acá adentro, como dijimos, eran los argumentos, ¿sí? Tenemos la misma sintaxis que les mostraba acá. Palabra, paréntesis, palabra, paréntesis, estoy dentro de una función. Esta función de str yo le puedo mandar una variable numérica y lo que va a hacer es interpretarla como si fuera un string. Entonces, en este caso, ahora sí deberíamos poder hacer frase 2. Y ahora tenemos Hola Mundo 45 sin ningún problema. Ya no nos tiró ningún error de que estaba haciendo una concatenación que no se permite. Acá, como ven, vemos el Hola Mundo 45 porque yo estoy haciendo una concatenación de este con este. Y vieron que si yo no pongo nada en el medio, se pegó. ¿Qué significa eso? Que dentro de las cadenas de caracteres, los espacios también cuentan. O sea, un carácter vacío es un espacio, es un carácter, tiene un valor, es un carácter vacío. Entonces, en el caso de que yo quisiera que este 45 quedara separado, una cosita que podemos hacer es agarrar y justamente hacer eso mismo, ¿sí? Se lo sumamos. Podríamos hacer esto.
Y ahí tenemos hola mundo 45. ¿Hay otras formas mejores? Sí, seguramente, pero bueno, vamos de a poco. Así que bueno, ya vimos variables, tipo de dato, número y string. Vimos la función str, que es para poder pasar un número y que sea tomado como si fuera un string para que lo podamos concatenar sin ningún problema. Y a su vez, los números tienen exactamente lo mismo. Si yo agarro y tengo un string que necesito interpretarlo como un número porque necesito hacer una cuenta, de la misma manera voy a tener lo mismo. Entonces yo puedo hacer operación suma y voy a tener un string 3 que va a ser igual a 2 y yo agarrar mi número, que va a ser 45, sumarlo a mi string 3, pero ¿qué pasaría acá? Estaría en el mismo problema que antes, ¿no? Estoy sumando un número con un string. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo convertimos a número de esta manera para no tener ningún problema. Y acá vamos a invocar a operación suma para ver qué nos da por consola. Como ven, nos da 47 sin errores, ¿sí? Así que bueno, ya vemos que tenemos dos funciones distintas que las vamos a reconocer a simple vista, aunque no sepamos qué hace determinada función, vamos ya a afinar el ojo y darnos cuenta que cuando vemos estas cositas, palabra, paréntesis, a veces puede estar vacío o no, pero ya podemos ir dándonos cuenta que esto es una función. No es una variable, es una función porque se escribe distinto, ya se ve distinto. Si usan el Visual Studio Code, van a ver que también tiene los paréntesis con otro color, entonces ya empezamos a darnos cuenta que hay cosas diferentes a las que les podemos ir prestando atención para empezar a practicar. Bueno, ¿qué más podemos ver? Vimos la función de input. Vamos a borrar todo esto. Voy a borrar esto también porque me va a dar un problemita de que estoy usando cosas que no existen. Habíamos visto el input. Yo vi que algunos habían tenido algunos problemas, así que vamos a explicar esto. Vi que teníamos esta función de input que lo que hacía era mostrar un mensaje para que el usuario ingrese algún tipo de dato. Entonces nosotros podríamos poner ingrese su nombre. Ay, Dios, estoy hoy. Ingrese su nombre. ¿Qué pasa con esto? Si yo agarro y no estoy guardando en ningún lado esto, yo voy a poner Belén acá. ¿Y qué pasó? Nada, ¿cómo agarro y yo muestro eso que ingresé por consola si no le estoy dando ninguna referencia a eso, ¿no? Es lo que estábamos hablando al principio, ¿sí? Las cosas sueltas no nos sirven porque si yo quiero hacer algo con ese dato que que ingresó el usuario, necesito guardarlo en algún lado para accederlo. Entonces, importante es eso. Vamos a poner un nombre, no sé, ingresar nombre. Y ahora sí tendría forma de mostrar ese nombre que se ingresó por la consola en este caso. Entonces ahora pongo Belén, allá, le digo Belén, y el print me va a mostrar eso. ¿Por qué? Y porque yo ahora sí tengo una referencia para poder usar esa información. También lo que vimos era que nosotros podíamos como invocar funciones dentro de otras, ¿sí? Quizás no lo dijeron con ese nombre, pero es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Porque si yo ahora querría hacer ingresar edad y yo después quiero hacer alguna operación y voy a sumar, restar o cosa, lo que sea, y yo necesite que esa edad esté en número, lo que podíamos hacer era poner esa función int que habíamos visto antes que englobe a todo este input, ¿sí? Primero pido esto y una vez que tengo ese dato en string, lo convierto y lo interpreto como un número. Vamos a poner acá edad, ingrese edad 33 y ahí podemos ver la edad por consola, ¿sí? Como ven acá, esto está bueno cuando empiezan a usar Visual Studio Code porque supongo que igual que el Colab también, pero empieza a mostrarme los paréntesis con colores diferentes para que nosotros tampoco nos mezclemos de dónde estoy en cada parte, ¿no? Porque como dijimos, lo que estaba dentro de la invocación de una función era el argumento, era lo que yo le estoy dando de dato para que funcione.
Entonces, si yo acá tengo dos paréntesis, significa que tengo dos argumentos distintos. En un caso, el argumento que recibe el input. El input está recibiendo un argumento que sería este. Sería el mensaje que está mostrando para que el usuario sepa qué es lo que tiene que darle a esa pregunta, ¿no? A esta ventanita. Y el otro argumento sería todo esto, ¿sí? Porque la función de int, entre paréntesis amarillos, lo que está recibiendo por dentro es todo esto, ¿sí? No es solamente la palabra input, es toda la función input, ¿sí? Esto más o menos, esto se va a ir entendiendo mejor más adelante cuando veamos funciones, pero como ya estamos usando funciones sin... porque ya las mostramos las mostraron en la primera clase, por lo menos, aunque sea una introducción a estos temitas, quizás cuando se ve el tema no cueste tanto. Así que vamos viendo que tenemos como diferentes niveles, ¿no? Como que vamos anidando cosas, pero empezar a distinguir a quién le pertenece cada una de esas cosas. Este argumento le pertenece a la función de input, y de hecho está con rosa el paréntesis, y todo el input es el argumento de esta función que es un poco más externa, ¿sí? Ahora, ¿qué más habíamos visto? Déjenme pensar. También habíamos visto la función, otra función, que era la función len. Entonces, yo la función len la puedo directamente invocar adentro del print. Yo estoy acá muy abajo, no es necesario que esté acá abajo, sino que me quedo por borrar todas las otras cosas. En Python tenemos una función de len, que es lo que me va a decir es el largo de, en este caso, un string. Entonces, si yo pongo len, y como dijimos, para invocar una función se usan paréntesis, le voy a tener que decir el largo de quién, ¿no? Entonces, en este caso, usar la vacía no me serviría. Entonces, le damos como argumento string, porque yo quiero saber cuántos caracteres tiene esa variable string. Y como ven, me dice 10, ¿sí? La función len es otra de las que vimos. Después, ¿qué más vimos? Vimos slicing, que ahora lo vamos a ver, pero creo que no me estoy olvidando nada. Vamos a borrar esto y vamos a ver el tema del slicing. Como habíamos visto, yo tengo acá mi referencia a esta frase, hola mundo, que vimos recién con la función len que tiene 10 caracteres. Ahora, de esos 10 caracteres, cuando yo voy a querer acceder a alguno en particular, yo le tengo que decir el número de índice al cual yo quiero acceder. Y estos números de índices empiezan desde el 0. Entonces, yo tengo 10 caracteres de largo, ¿sí? De acá a acá, pero si yo voy a números de índices, yo voy a tener del 0 al 9, ¿sí? ¿Por qué? Empezamos de 0 y este no empieza de 0. Entonces, como dijimos, yo puedo acceder mediante los índices a la ubicación que yo quiero. Entonces, sí o sí, como siempre, si yo quiero acceder a algo, tengo que usar ese nombre que yo le di a ese cajón para guardar esa palabra. ¿Sí? En el cajón string tengo el hola mundo. Entonces, la forma que teníamos de acceder a índices era con los corchetes, ¿sí? Esto es indexación. Si yo uso un solo parámetro, porque nosotros habíamos visto en clase que podemos usar hasta 3, si yo uso uno solo, lo que le estoy diciendo es cuál carácter quiero ver. En este caso, si yo le pongo string 0, lo que seguro ya se dan cuenta que va a pasar, es que me va a mostrar una H, ¿sí? Porque la ubicación 0, que sería la inicial de estos índices, es justamente la H del hola mundo. Ahora, si yo le doy el carácter, el índice 3, lo que voy a ver es la A. 0, 1, 2, 3. ¿Sí? No confundirse con la L, porque la L es largo, 3, parece como que es esta, pero si sabemos que empezamos desde el 0, entonces sería la A. Bueno, ¿qué habíamos visto sobre los otros parámetros que tenemos para la indexación que se pueden usar? Este sería el primero, que es el de inicio. Yo puedo agarrar y decir inicio y fin. Y también puedo agarrar y decir inicio, fin, y cada cuántas letras quiero ir salteando. Si quiero ir de una en una, si quiero ir de dos en dos, si quiero ir de tres en tres, etc. Entonces, la forma de separar esos parámetros dentro de estos corchetes de indexación es con 2 puntos, ¿sí?
Entonces, yo acá le estoy diciendo con el primer parámetro que quiero empezar, vamos a ponerle acá, desde el índice 1, o sea, desde la O. En el segundo parámetro le vamos a decir hasta dónde yo quiero que me agarre, o sea, yo quiero agarrarme un par de letras de acá hasta acá, le estamos diciendo cuando usamos dos parámetros. Entonces, digo, a ver, yo quiero el hola, nada más. Entonces tengo que pensar, ¿hasta dónde tengo que ir? Recién dijimos que el índice 3 era la A. Entonces yo podría agarrar y decir, bueno, le doy del 1 al 3. Vamos a ver qué pasa. Opa, pasó esto, me falta la A. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros ponemos el parámetro de fin, ¿sí? Fin no está incluido, o sea que si yo le doy el índice 3, 3 queda excluido de esta selección, o sea que yo siempre tendría que pensar que vendría a ser el número que yo le tengo que mandar acá es n-1, porque si yo le mando el 3, en realidad yo estoy accediendo al 2, sería el número -1. Entonces, si en este caso yo quiero acceder al 3, n-1 sería que acá le ponga 4. Entonces, en el caso de poner 1 a 4, obviamente, acá sí va a aparecer el hola, ¿sí? Por eso en algunos casos, no sé, no me acuerdo si el otro día cuando yo mandé unas fotos no se entendía bien lo que yo había hecho, pero bueno, nosotros tenemos que poner un número de más del que en realidad nosotros queremos agarrar y cortar. Ahora, el tercer parámetro que habíamos dicho era el paso o salto, se puede ver de más de una forma, que sería de cuánto yo quiero ir, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Entonces, si yo le pongo un 2, y le voy a agrandar esto porque si no queda muy corto, y le voy a poner, eran 10, le voy a poner 8, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Me agarró el 1, me salteó, me agarró este, me salteó este, agarró este, me salteó el... Uy, vamos a cambiar, ahí está. Agarró el 1, salteó, agarró este, salteó, agarró este, salteó, agarró este, ¿sí? Y acá cortó, ¿sí? Este último lo que hace es decirle el paso, de cuánto en cuánto quiero ir. Si yo le pongo 1, ahí va a estar normal como lo que pasaba antes. Pero si yo agarro y pongo un paso 2, por ejemplo, si yo lo usara con números, por ejemplo, uno puede, no sé, quedarse solo con los pares, quedarse con los impares, depende de lo que uno tenga que hacer, este tercer parámetro puede ser muy útil. Ahora, también se ve que vimos en Python, podíamos usar índices negativos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos formas de leer este string, ¿sí? Con los índices, leyendo de izquierda a derecha, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Índices, no largo. Tenemos del 0 al 9 cuando leemos de izquierda a derecha. Pero también tenemos otra forma de indexar que sería de derecha a izquierda. Cuando empezamos de derecha a izquierda, empezamos desde -1. O sea, -1, -2, -3, -4, -5, así, etcétera, hasta el primero. ¿Para qué nos sirve esto? Porque, por ejemplo, podemos tener alguna string, y esto después lo vamos a ver en listas también, que nosotros no sabemos en realidad cuántos caracteres tiene. Pero si nosotros necesitamos acceder al último, en vez de agarrar y tener que andar recorriendo a ver cuántos tiene para poder agarrar y acceder a ese último, directamente si yo pongo -1, ya siempre sé que -1 es el último. No importa cuántos tenga, -1 va a ser el último, ¿sí? Entonces eso es algo copado que nos puede servir en algunos casos. Y también vimos que si yo quiero leer todo al revés, si yo dejo vacío, vacío y -1, que sería este, hace una lectura al revés. Y si yo, por ejemplo, creo que si directamente no lo guardo, puede funcionar. Ahí está. Hola mundo al revés. Cuando dejamos el parámetro de inicio y fin y solamente le doy un paso de -1, ese paso va a hacer que vaya de -1 hasta el final. Entonces me lo va a leer todo al revés. Si yo quisiera mantener igual guardarlo en otra variable, puedo hacer string volteado, vamos a poner string volteado, voy a poner la referencia que sería string, dos puntitos, menos, mira, ya me lo está sugiriendo acá. Y entonces acá directamente tengo string volteado.
en el caso en el que lo precise. ¿Qué dice class Index? ¿Qué hice? No sé qué dice. Ah, porque ejecuté otro archivo. Este. Ahí está. Ya me lo guardé aparte. Como para que vean que podemos guardar varios datos en otras variables, como para que después no sea una ensalada de cosas. Así que nada, creo que con estas cositas ya se ha repasado todo lo que estuvimos viendo. Ah, también vimos el tema de que no se puede hacer, no se puede mutar un string, y eso tiene que ver con yo tengo esta variable que se llama string, y si yo quisiera reemplazar una letra dentro de esto, y en vez de poner hola mundo, poner, no sé, hola mundo signito, yo no puedo agarrar y decir, o no, hola mundo signito no, pues sería agregarle algo. Yo no puedo agarrar y reemplazar esta M por una M mayúscula, porque no puedo mutar un string. Lo que sí puedo es recortar hasta acá, sumarle una letra nueva y recortar hasta acá y asignarlo a otra variable. Eso sí lo puedo hacer, pero no puedo agarrar y acceder al índice. Pónganle, en este caso voy a acceder al índice, ¿cuál era? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Accedo al 5 y ahora le digo que va a ser M mayúscula. Y pongo string. Vamos a ver si nos tira el error que nos debería tirar. Ahí estamos. strObject does not support item assignment. O sea, lo que estábamos diciendo recién. El tipo de dato string no soporta la asignación, ¿sí? Asignación, como habíamos dicho en un principio, es poner la variable igual a algo. Yo le asigno un valor. El índice 5 ya tiene un valor, es la M minúscula. No puedo agarrar y cambiarle ese valor. Pero lo que sí puedo hacer es agarrar y, no sé, pongo string 2, yo voy a agarrar el string de 0 a 6, porque yo quiero hasta el... No, el 5 no lo quiero, porque lo quiero cambiar. 0, 1, 2, 3, 4. Acá le pongo 5, así me deja el espacio. ¿Sí? Esto lo voy a guardar. Ah, lo quería guardar ahí, qué boludo. Perdón. Lo recorto, lo pego acá. Ahí está. Estamos de inicio hasta el 4, 0, 1, 2, 3, 4. Pero como sabemos, el parámetro de fin es n-1. Entonces, como yo quiero el 4, acá le ponemos 5. Ahora viene la letra que yo quiero reemplazar. ¿Qué quería? Ponerle una mayúscula, para que hola mundo sea con mayúscula. ¿Y qué le tengo que sumar? El resto. Entonces volvemos a hacer string. Y ahora le digo, desde, este era 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde 6 hasta -1. A ver si sirve así. Yo ni lo probé, pero vamos a ver si está bien. String 2, vamos a ver qué dice. Hola, me faltó la O. Ah, porque es -1. Bueno, vamos a ponerle 10. Ahí estamos. ¿Por qué le ponemos 10? ¿Tiene 10 índices este string? No, porque dijimos que los índices van de 0 a 9, porque como tiene un largo 10 y los índices empiezan desde 0, entonces tengo de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo le pongo 10 acá? Porque como venimos diciendo, el parámetro de fin es n-1. Entonces, si yo quiero acceder al índice 9, entonces tengo que poner 10, porque el 10 no está incluido. Entonces es n-1 va a ser 9. Así que bueno, creo que vimos todo lo que teníamos que practicar de la clase 1. Ya vimos que no se puede mutar un string. Esto tiene que ver con un concepto de mutación, de mutabilidad. No podemos mutar un string, pero sí podemos acceder a sus partecitas y volver a hacer una palabrita nueva con lo que yo necesitaba. Pero bueno, espero que les sirva a quienes habían empezado desde cero, porque vi que había varios que era su primer curso. Y bueno, por más que la clase estuvo súper clara, quizás también puede servir escuchar a más de una persona hablar del mismo tema. Así que bueno, espero que les haya servido. Chau, chau.